Este segundo viaje misionero, donde vemos que Dios está haciendo grandes cosas por medio de estos dos hombres, y bueno, también está Lucas ahí, y Timoteo. Entonces quiero que me acompañen a Hechos 17, y recordemos que en el capítulo 16 hablamos sobre una visión que tuvo Pablo, y esa visión era de un señor diciéndole pasa y ayúdanos. Y Pablo directamente, inmediatamente, obedeciendo a Dios, siguió y fue a una ciudad. Esta ciudad se llamaba, o se llamaba Filipos, esta ciudad de Macedonia. Y ahí comenzó a predicar la palabra del Señor y se convirtió una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? Lidia, juntamente con su familia. Y finalmente se convirtió el carcelero también con su familia. Fue maravilloso porque Pablo, juntamente con Silas, habiendo recibido muchos latigazos, ellos comenzaron en la cárcel ¿a qué? A adorar al Señor, a alabar al Señor. Y eso es maravilloso, porque la Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo. El que está triste, haga oración. Y el que está alegre, cante alabanza. Pero también podemos aferrarnos a Él y podemos también adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Porque la salvación es del Señor. Y se convirtió entonces, ellos partieron, dejaron ¿a quién dejaron ahí con estas dos familias? Con la familia de Lidia y también del carcelero, también quedó Lucas, ¿ya? Lucas, porque ahí dice, al final del capítulo 17, el versículo 40, Hechos 16, 40, Hechos 16, 40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, ¿verdad? No dice y nos fuimos, y se fueron. Ahí quedó Lucas con ellos. Ahora, estas dos familias, a lo mejor habían más personas, porque dice visitando a los hermanos, visitando a los hermanos. Para Pablo, para Timoteo, para Lucas, para Silas, lo más importante era lo que Jesús le encomendó a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Que por supuesto tenemos que hacerlo. Ahora, importante porque dice que partieron y fueron dice, pasando, versículo, Hechos 17.1, dice, pasando a Polonia, Hechos 17.1, pasando a Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Estamos en Hechos 17.1. Entonces, partieron, se fueron y llegaron a Tesalónica. Y ahí Pablo comenzó a predicar la palabra del Señor. Dice que discutía. La palabra discutir hablaba detalladamente acerca del Mesías. Y muy bien, ahí leamos, dice el versículo 2, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, abriendo las escrituras. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, nosotros tenemos gran bendición estudiar, es de gran bendición estudiar el Antiguo Testamento. Dice, porque ahí podemos ver también a nuestro Señor Jesucristo, tipos, figuras, y hablando también específicamente del Mesías, ¿verdad? Como lo dice el libro de Isaías, como lo dice también Miqueas, si no me equivoco. Ahora, dice el versículo 3, declarando, abriendo las escrituras y exponiendo en medio de las escrituras, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que solamente hay un Cristo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Cristo, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, Él es el Cristo, Jesús. Él es el Cristo. Dice el versículo, sigamos, 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La palabra trastornar habla de poner al mundo de cabeza. Estos que colocan al mundo de cabeza también han venido acá. Y hablábamos la semana pasada que el cristianismo, nosotros como cristianos, tenemos que avanzar. Tenemos que cumplir la gran comisión, aferrándonos al Señor. Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué hermoso saber que Él no nos deja. Por eso dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y eso es importante, cumplir la gran comisión. Dice el versículo, dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ellos pagaron una fianza para que los suelten. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué hacían los de Berea? Escudriñaban las escrituras, examinaban, investigaban. Para los bereanos, ellos no se conformaban con lo que Pablo decía. Ellos querían realmente saber si lo que Pablo decía estaba en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: el cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros tenemos que escudriñar cada día la palabra de Dios. Ni una tilde, ni una jota pasará sin que todo se haya cumplido. Qué importante es la palabra del Señor. Qué importante es la palabra del Señor. Por eso dice, lo leemos en los evangelios: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida. La que nos da vida. Vida eterna. Y vamos a ver también que Dios nos da también aliento de vida. Muy bien, entonces dice que ellos escudriñaban las escrituras. Versículo 12, creyeron muchos y mujeres griegas de distinción y muchas mujeres, dice, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, eso significa muchos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hicieron lo mismo. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Alborotaron para que Silas no prediquen la palabra del Señor. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir, de escoltar a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Entonces, fueron a Atenas, dice, navegando en el mar, y dejaron a Pablo, y Pablo les dio una orden. ¿Cuál fue la orden?
díganle a Timoteo y a Silas que vengan a Atenas conmigo inmediatamente. Y estos hermanos que ayudaron a Pablo a salir de Berea, dice, partieron, regresaron. Y vimos la semana pasada que estos hombres eran hombres de Dios, porque eran kilómetros y kilómetros. Si no me equivoco, eran como unos 600 kilómetros más o menos. Ahora, importante porque estos hombres sacrificaban tiempo, sacrificaban dinero, sacrificaban su vida solamente por llevar la palabra del Señor. Eran hombres de Dios, hombres entregados totalmente a lo que Dios les decía. Muy bien, ahí nos quedamos. Entonces, Pablo en Atenas, ahí nos quedamos. Versículo 16, vamos a estudiar. Hechos 16:1 dice así. Hechos capítulo 16, versículo 1. Perdón, Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17:16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era la capital de Grecia. Ahora, Grecia se asocia a la diosa de la sabiduría. Atenas viene de una diosa llamada Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría. Por lo tanto, Atenas viene de ese nombre. Entonces, era la capital de Grecia. Vamos a ver que en Atenas es una ciudad donde vemos a grandes filósofos. Ahora, Atenas también, como hoy en día podemos ver también en grandes universidades, los deseos intelectuales, la gran influencia en el mundo, pero lejos de Dios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vemos grandes científicos ateos, pero también vemos grandes científicos creyentes. Y Atenas, imaginémonos entonces una ciudad donde está la crema innata de la sabiduría, los más inteligentes, los más sabios, los que están ahí en vanguardia en el conocimiento. Ahí llegó Pablo. Ahora, importante, porque Pablo dice que mientras los esperaba, ¿a quién esperaba? A Silas y Timoteo. Mientras los esperaba, dice, su espíritu se enardecía, su espíritu se irritaba, su espíritu era provocado, era consternado, se indignaba. Era una mezcla entre tristeza e ira. Ahora dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, entregada a esta ciudad llena de ídolos. Y vamos a ver que ellos tenían diferentes altares. Un altar para una cosa, otro altar para otra cosa, otro altar y muchos altares. O sea, tenían muchos ídolos. Era una ciudad entregada a los ídolos, llena de ídolos. Y esto enardecía a Pablo. Esto quebrantaba el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque uno cuando llega a una ciudad, uno ve hermoso. Cuando uno va a una ciudad nueva, uno quiere conocer, y es verdad, es bueno conocer la ciudad. Pero Pablo veía un poquito más allá. Pablo más allá de la belleza de la ciudad, que pudo haber sido una ciudad bella, hermosa. Él veía almas. Y que no se le estaba dando la gloria al Señor. Entonces, Pablo se indignaba. Era como que Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo para empezar el ministerio, pero no pudo aguantarse porque veía tanta idolatría que él comenzó el ministerio solo. Probablemente tenga el sentido de la oración de esa forma.
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que discutía. La palabra discutir habla de razonaba o hablaba de una manera detallada. ¿Ya? Pablo hablaba de una manera detallada acerca del Mesías, estudiando, exponiendo las escrituras. O sea, Pablo era un maestro. Bueno, era un rabino, ¿verdad? Y él abría, eh, exponía la palabra del Señor. Era un hombre preparado por la gracia de Dios. Y muy bien, dice, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. La palabra piadosos habla de los gentiles temerosos de Dios. Ya vimos, ¿verdad? Que en los judíos habían tanto, en la sinagoga habían tanto judíos como gentiles. Y estos gentiles también adoraban a Dios. Eran gentiles temerosos de Dios. Entonces había tanto judíos como gentiles piadosos. Y la palabra temer a Dios significa poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar, temeroso de Dios. Decir, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida. Tú eres todo en mi vida. Entonces dice que hablaba en la sinagoga con los judíos y también con los gentiles piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. La plaza del mercado. La plaza del mercado. Entonces ahí, en el lugar ahí, podemos decir aquí en la Alameda o en la Plaza de Armas, o podemos decir en la plaza allá en Santiago, ahí donde la gente se acumula y están todos ahí agrupados. Bueno, Pablo no solamente fue a la sinagoga, sino también fue a la plaza del mercado cada día a predicar la palabra del Señor. Cada día, cada día. Esto habla de perseverancia, habla de persistencia, habla de como la hormiga, ¿verdad? La hormiga que hace cada día, lleva su comida y la guarda. Por eso es importante lo que dice Romanos, ¿verdad? Que en cuanto al servicio, dice que no debemos ser perezosos, sino diligentes, sirviendo al Señor. Eso dice el libro de Romanos. Ahora, importante porque dice que cada día concurrían, o sea, la gente que pasaba y los transeúntes, él les predicaba la palabra del Señor, les hablaba del Señor. Ahora, importante porque hay una alabanza muy hermosa que dice, llévalo a los mercados, hablando de Jesús. Sácalo de las fábricas, llévalo a los mercados. Habla de Jesús. Porque muchas veces lo tenemos nosotros aquí adentro. Ahí le dice que el ministerio está afuera. Tenemos que salir. Y Pablo lo hacía. Pablo predicaba en las plazas del mercado cada día con los que concurrían, con los que pasaban, con los que estaban ahí. Imagínense, Pablo, este rabino convertido al cristianismo en medio de la plaza diciéndole, hablando, y ya vamos a ver qué es lo que él estaba predicando de Jesús. Sigamos, dice el versículo 18, y también algunos filósofos, aparte de la gente común, de la gente ahí normal, también habían filósofos, ¿ya? Habían filósofos. La palabra filósofo, filosofía, viene de una palabra que significa amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría, filósofo, amor a la sabiduría. Por lo tanto, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes son estos epicúreos y quiénes son estos estoicos? Estos filósofos que estaban disputando con él, que estaban conversando, hablando con él. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los epicúreos, resumiendo, eran las personas que buscaban la felicidad. Su meta principal era la felicidad. Ellos, y bueno, puedo leerlo. Dice, según Epicúreo, el mundo está compuesto de átomos, dice que se mueven en el vacío, sin propósito ni dirección.
ni dirección divina. No existe causa trascendente ni destino final. Los dioses, aunque existen, viven en estado de beatitud e imperturbabilidad y no se ocupan de los asuntos humanos. O sea, creían en los dioses, pero ellos los veían allá. O sea que el hombre no tiene motivo para temerlos, ¿verdad? No se ocupan de los asuntos humanos estos dioses. El conocimiento proviene de los sentidos. Lo que percibimos a través de ellos constituye la base de nuestro conocimiento empírico, de nuestro conocimiento, lo que sentimos. La razón y la prudencia permiten evaluar constantemente esos datos. Ahora, interesante porque la física de Epicuro no tiene solo un valor teórico, sino que cumple un propósito profundo. Liberar al ser humano del miedo de la muerte y de los dioses. Hay una frase que dice, yo la escuché cuando era pequeño en la televisión, haber tenido yo unos 10, 11 años, allá en un programa en Ecuador, de un personaje en la televisión que era un personaje de música, de canciones, y él dijo esto, él dijo, yo no le temo miedo a la muerte, porque cuando yo estoy, la muerte no está. Y cuando llega la muerte, yo no estoy. Ese pensamiento yo lo vi cuando yo tenía unos 10, 11 años, o sea, lo escuché. Y bueno, ellos pensaban lo mismo. Ellos no creían en un juicio. Ellos creían que tenemos que ser felices y complacernos a nosotros mismos. Y así vamos a llegar a la felicidad. Tenemos que experimentarlo. Bueno, el mundo de hoy en día piensa así, ¿verdad? Piensa así. Ahora, ¿quiénes son los estoicos? Porque estos eran filósofos, los epicúreos, los estoicos. En cambio, los estoicos hablan acerca y ellos, es importante porque ellos van más allá y ellos, la razón y la prudencia es lo más importante. Ellos son muy estudiosos. Ellos quieren vivir en armonía, en armonía con la razón y con todo lo que hay en el universo. Ellos, mientras más conocen, quieren sentirse más felices. Ellos son panteístas. ¿Qué significa panteísta? Que adoran a muchos dioses, pero no porque ellos adoran, sino porque ellos dicen, no existe Dios, y si existe Dios, cada cosa es Dios. Esto es Dios, este animal es Dios, este árbol es Dios. Ellos no diferencian entre el creador y la creación. Ellos dicen que todo es Dios. Ahora, importante, porque vamos a ver más adelante de que hay una gran diferencia entre el creador y la creación. Nosotros. Hay una gran diferencia. Dios es el creador y creó todas las cosas. Por lo tanto, Dios está presente en todo lugar y gobierna todo. Pero no significa que este objeto o este animal o esta cosa sea Dios. Muy bien. Entonces los estoicos eran muy prudentes, eran muy estudiosos, veían esto como la meta principal, ser estudiosos, ser prudentes, ser disciplinados para encontrar la felicidad. Muy bien, dice que algunos también de los filósofos y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o charlatán? ¿Qué decían unos? ¿Qué quiere decir este Pablo, este palabrero, este charlatán? Ahí la palabra palabrero era recoge semillas, como los pájaros cuando recogen semillas, van recogiendo semillas, entonces era un término despectivo. Palabrero, un término despectivo, donde decían, Pablo no es un verdadero filósofo, él está recogiendo cosas de un lado, de otro lado, así que no lo veían como un gran filósofo, lo veían como un charlatán, un palabrero. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, parece que es predicador de nuevos dioses, nuevas deidades o deidades extranjeras.
porque les proclamaba, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿De qué les predicaba? Del evangelio de Jesús. A pesar de que Pablo estaba con grandes eruditos, que estos eruditos no creían en lo sobrenatural y si creían, lo veían muy lejos, a pesar de estar con la crema innata de la sabiduría, Pablo les habló de Jesús. Pablo les hablaba del evangelio de Jesús. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. Dice el necio, el insensato, no hay Dios. Porque el necio no es que no pueda conocer a Dios. El necio no quiere, el ateo no quiere conocer a Dios. Porque tenemos una conciencia. Por lo tanto, ¿qué les habló de Jesús y de la resurrección? Y recientemente estuvimos hablando, cantando acerca de la resurrección. Dios es sabio. ¿Y por qué la resurrección? Porque la resurrección es clave. Es clave. Porque ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos podían creer en la inmortalidad del alma, pero no del cuerpo. Ellos no creían en lo sobrenatural. Entonces, Pablo, ¿qué les habló? De la resurrección. Ellos hacían una diferencia entre el alma y el cuerpo. El alma es mala, el alma es buena y el cuerpo es malo. Todo lo que sea intrínsecamente, o sea, todo lo malo viene del cuerpo. Por lo tanto, que él les hablaba de la resurrección, les predicaba. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron ¿a dónde? Al Areópago. ¿Qué es el Areópago? Bueno, es el cuartel general de los grandes filósofos. Ahí donde están ahí los grandes filósofos. Ese es el Areópago, donde se reunían a hablar acerca de todo este conocimiento. Estaba en una colina en Atenas, le decían la colina de Ares. Ares era el dios de la guerra. Y para ellos eran sabios en el razonamiento humano. Entonces, hermanos, Pablo estaba con lo mejor de lo mejor, hablando de la sabiduría. Ahí estaba, en medio. Estaba en el Areópago. Y Pablo no iba a desaprovechar la oportunidad. Pablo la iba a aprovechar, como siempre. Él iba a predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hace? Miren, lo va a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué diferente? Porque cuando iba a la sinagoga abría las escrituras, porque tenían conocimiento. Pero acá no, ellos no tienen conocimiento de la escritura y él toma ciertas cosas para llevarlos a Cristo. Porque ese es el mensaje principal, la resurrección, el evangelio, para que crean. Y dice que tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina, esta nueva instrucción, esta enseñanza que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, pues introduces a nuestros oídos cosas extrañas, algunas cosas extrañas. Queremos, por lo tanto, saber qué quiere ser esto, qué quiere decir esto, qué es esto. Y entre paréntesis, versículo 21 dice, cuando, hermano, usted ve entre paréntesis, no significa que no es parte de la Biblia, es parte de la Biblia. Ya, dice, porque todos los atenienses, es como, podemos decir como una explicación, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en oír algo nuevo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, ahí se interesaban es porque ellos se ocupaban de estas cosas. Ellos cada vez que tenían oportunidad, en otras palabras, todo el tiempo que tenían lo ocupaban en esto, en poder conocer cosas nuevas. Muy bien. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, la palabra dijo está en un tiempo imperfecto, mis hermanos. Significa que esto lo hizo una sola vez.
lo más probable que signifique que lo hizo una sola vez porque después ya no podía o ya no iba a volver nuevamente a este lugar a predicar, o sea, al Areópago. O pudo haber también, o también se puede entender o se puede explicar que solamente esta manera de predicar solamente lo hizo ahí. Bueno, pero lo más importante que Pablo no desaprovechó la oportunidad. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, hombres atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. En todo percibo, varones atenienses, que ustedes son muy religiosos, en todo. La palabra ahí, religiosos, habla de supersticiosos. Superstición, supersticiosos, temerosos de deidades. Ellos le daban gloria a los ídolos. Ahora, lo más probable que no solamente estaba ahí los grandes filósofos, sino también que había gente alrededor. ¿Ya? Ahora, cuando leímos que habían diferentes altares que la gente adoraba esto, este altar es para esta cosa, este altar es para esta cosa. O sea, si tú necesitas algo, pídele a este ídolo. Si tú necesitas otra cosa, pídele a este ídolo. Habían muchos altares. Dice que Pablo, él observaba esto. Ellos eran muy religiosos y la gente que estaba ahí no solamente eran los sabios, sino también había gente normal, común y corriente, también ahí. Entonces, para esta gente que no eran grandes filósofos, él les predicaba esto. Son muy religiosos. Pero a lo mejor estos filósofos decían, bueno, es para ellos, no es para nosotros. Lo más probable que hayan dicho esto. Pero bueno, sigamos. Dice, varones atenienses, en todo esto observo que soy muy religiosos, supersticiosos, que le dan gloria a los ídolos, que son temerosos de estos ídolos. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, porque pasando y contemplando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ahora, un altar, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué los sociólogos siempre están hablando y diciendo de que en diferentes etnias, tribus o podemos decir poblaciones, aunque no conozcan a Dios, siempre hacen un altar, siempre quieren hacer un sacrificio? Porque, mis hermanos, eso lo vemos en el libro de Romanos, tenemos una conciencia. Y esa conciencia nos dice que nosotros somos culpables, somos culpables. Y el ser humano quiere aplacar esa culpabilidad haciendo algo. ¿Y qué cosa? Sacrificios. Sacrificios. Por eso estos hacían muchos altares, hacían muchos sacrificios. Ahora dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar, había uno, importante es esta parte, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido. Ahora, ellos decían, bueno, este ídolo me sirve para esto, este ídolo me sirve para esto, pero por si acaso no estemos adorando a todos, pongamos un altar donde diga, al que no conocemos también lo adoramos. Entonces eran muy, muy idólatras. Entonces dice Pablo, al Dios, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es a quien yo os anuncio. Es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo se tomó de eso. Ustedes son muy religiosos, ustedes adoran a muchos dioses y ustedes por si acaso también adoran al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios que ustedes no conocen, yo hoy estoy anunciando. Y comienza a hablarles del Señor Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dice el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El ser humano
en su raciocinio, en su intelecto, trata de agradar a Dios a su manera. Por eso hace muchas cosas para agradar a Dios. Pero nuestro intelecto tiene límite. Somos personas que tenemos limitaciones. El único que trasciende es Dios, trasciende todas las cosas, todas las cosas. Por eso dice el libro de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Y cómo podemos conocer los caminos de Dios? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces dice Dios que hizo el mundo, que habiendo hecho el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es Señor, Él es soberano. Él tiene toda la autoridad suprema. Él es el dueño, mi hermano. Él es el dueño de todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Trasciende todo. Y dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. La palabra honrar también significa y no es servido por mano de hombres. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido? Dice el versículo como que si necesitase de algo. La pregunta, ¿Dios necesita de nosotros? No, mi hermano. Él nos creó. No. Él nos creó. Él no necesita de nosotros. Pero nos creó por amor, porque quiere amarnos. Nosotros necesitamos de Él. Aquí está hablando Pablo y está diciendo, nosotros somos creación de Él. Él es el Señor. Él hizo todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Quiero que me acompañen a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Vamos a leerlo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Aquí Jesús está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Por lo tanto, si Él es Señor, yo soy su esclavo. Yo soy su esclavo. Y el esclavo hace todo lo que dice su amo, porque Él es el dueño. Y nosotros somos esclavos por amor. Somos esclavos por amor. Por esa sangre preciosa. Por lo tanto, Él es el Señor. Lo más importante es que sea el Señor de nuestra vida. Porque Él es el dueño de todo, creador del cielo y de la tierra. Nosotros nos debemos a Él. Si separado de mí nada podemos hacer. Nos debemos a Él. Ahora, dice, versículo 25, ni es honrado, ni es servido por mano de hombres. Dios no es servido por mano de hombres, Él no lo necesita. Él es Dios, el Todopoderoso, el autoexistente. Dice, como si necesitase de algo, Dios no necesita. Nosotros necesitamos de Él. Él por amor nos creó, porque Él es amor. Dios ama. Dios ama y nos amó. ¿Y por qué nos amó? Porque Él nos creó para amarnos. Y como Él es el creador, Él es el único que merece la gloria. ¿Recuerdan cómo Esteban padeció? Esteban padeció glorificando a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Esteban al final. Fue apedreado, pero él en su corazón era glorificar a Dios porque le amaba con todo su corazón. Y es lo que también dijo, no sé si ustedes recuerdan, también dijo Esteban en la predicación. Le dijo a los judíos, Dios trasciende. Sí, es verdad, Salomón construyó un templo. Dios quiso que ese templo fuera para la adoración. Pero ahora ya estamos en un nuevo pacto y dice que todos tenemos libre acceso por medio de esa sangre preciosa. Y en cada momento podemos adorarle con nuestra vida, orar, adorarle, alabarle. Dios trasciende todo, todo. Dice el versículo, ni es servido por manos humanas, como si necesitase de algo, pues él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos da vida, Él nos da aliento, está en un tiempo presente, mis hermanos, ¿ya? O sea, Él está dando constantemente vida, aliento y todas las cosas. Ahora,
Si estamos vivos es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Cada respiro, cada respiro viene de Él. Él nos da el aliento de vida. Y Él la quita cuando Él desee. Por lo tanto, la pregunta es, ¿le estoy amando? ¿Le estoy sirviendo? Sabiendo de que hoy Él me dio la vida y me la está dando ahora. ¿Estoy buscando su presencia? ¿Estoy sirviéndole? ¿Estoy adorándole? ¿Él es Señor de mi vida? Porque Él cualquier momento dice, Mario, hasta aquí. Bueno, Él es Dios. Él sabe nuestros tiempos. Dice, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sangre, aquí esta palabra sangre en otras versiones de la Biblia no está, ¿ya? No está. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué? Hermano, yo le digo una cosa, cuando usted estudie la Biblia no lo haga con una sola versión, puede hacerlo con todas las versiones que tenga y al final estudie también los originales o lea los originales. ¿Y cómo se hace? Bueno, en internet, ponga ahí interlineal y ahí va a ver si realmente esta palabra está o no está. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas palabras que en el Textus Receptus, de donde vino la Biblia, sí están, mientras que en otros manuscritos, como el texto alejandrino, que fueron traducidos otras Biblias, no están. Ahora, ¿tiene relevancia? Bueno, algunas cosas sí. Hay algunas relevancias importantes. Así que hay que estudiar la Biblia y no en una sola versión, en muchas versiones de la Biblia. Así que cuando usted diga, no, esta es mi versión favorita, bueno, sí, pero hay que estudiar también otras Biblias y hay que estudiar también los originales. Dice, y de una sangre, la sangre significa vida. La sangre habla de vida. Cuando en la Biblia vemos sangre, está hablando de vida, porque la vida está en la sangre. Eso dice la Biblia, la vida está en la sangre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. ¿De quién? De Adán, ¿verdad? De Adán. Después de Noé. Entonces, de ahí hay una descendencia, mis hermanos. Por eso nosotros no creemos en la evolución. Creemos en creemos en lo que dice la Biblia. Somos criaturas para alabarle. Y eso se comprueba también en nuestros genes, mis hermanos. Porque el gen del ser humano es único. Es único. Es diferente al de los animales. Muy bien, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje, o toda nación, o toda gente, o toda raza, o todo pueblo, de una sola sangre ha hecho toda nación, todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, les ha determinado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha determinado el orden de los tiempos. Tiempo, ahí es un tiempo determinado y se utiliza frecuentemente o con frecuencia se utiliza para juicio. Dios tiene los tiempos establecidos y habrá un tiempo, mi hermano, donde todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. Así que los tiempos de Dios, Dios los estableció, Dios los determinó. Dios los determinó. Dice el orden de los tiempos y también los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice para que busquen a Dios. Importante porque a pesar de nuestras limitaciones, podemos buscar a Dios. Eso al final también lo dice también puedo decir que Isaías, ¿verdad? Habla de que el pecador, si no me equivoco, tiene que buscar a Dios. Ahora, nadie, mis hermanos, va a tener excusa. Ni los ateos, ni los agnósticos, que son aquellas personas que dicen que no sabe si existe Dios o no, ni los religiosos, porque podemos ser muy religiosos, pero sin conocer a Dios, como Cornelio. Cornelio era muy religioso, pero él no conocía a Dios.
pero Dios vio el corazón y Pedro le llevó el evangelio y creyó. ¿Se acuerdan cuando Cornelio invitó o Cornelio, sí, mandó a llamar a Pedro? ¿Qué hizo Cornelio cuando llegó Pedro? Dice que se postró y adoró. Y Pedro, ¿qué le dice? Levántate, yo soy hombre como tú. No, no me adores, al único que debemos adorar a Dios. Por lo tanto, es importante saber, mis hermanos, que el ser humano puede buscar a Dios de diferentes maneras, pero ¿qué es lo que yo debo hacer? Predicarles el evangelio. Para que adoren de la manera que Dios quiere que le adoren, para que adoren al Dios verdadero. Ahora, buscar a Dios, mis hermanos, Dios nos pide que le busquemos con todo nuestro corazón. Si le buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, yo recuerdo, antes de conocer a Cristo, sí, estaba tratando de entender un poquito a Dios. Y cuando alguien me predicó el Evangelio, dije, esto es, esto es lo que andaba buscando, esto es lo que... ¿Quién es el único que me puede perdonar? Él me puede dar vida eterna, es el Creador. Entonces, buscar a Dios, mis hermanos, buscar a Dios. No solamente hablo de los no creyentes, también nosotros como creyentes, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, si en alguna manera palpando, es como que Dios dice como que una persona ciega está así palpando, tratando de encontrar algo, buscar a Dios. Dios mira el corazón como Lidia, como el carcelero, y lo encontraron. Porque Lidia era una persona temerosa de Dios, aunque no conocía, era temerosa de Dios. Dios se encarga de llevar el evangelio a las personas que buscan a Dios, aún siendo inconversas. Ahora dice, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, para que de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Un joven con problemas de adicción, problemas de depresión, ya no quería existir y él se acostó en la parte de los rieles del tren. Ya no quería vivir por efecto del cansancio o por efecto de la droga, se quedó dormido porque él ya no quería existir, quería autoeliminarse. Y de repente él se despierta porque tiene deseos de ir al baño. Él se levanta y pasa el tren. Él dice segundos. Inmediatamente él se levanta y pasa el tren. Y aquí dice que Dios no está lejos, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Porque hemos visto, siendo inconversos, la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios nos protegía aún siendo inconversos, con el único propósito de buscarle, de encontrarle. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, en el Señor vivimos, en el Señor nos movemos, en el Señor existimos, mis hermanos. Existimos. Ahora, quiero ir a un versículo que está en Romanos 14:8. Vamos a Romanos 14:8. Dice así la palabra del Señor. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Está hablando a creyentes, no está hablando a nosotros, Pablo, pero si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Por lo tanto, aquí dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, vamos a Hechos 17:28, también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí habla de los propios poetas. Uno de ellos dice, porque linaje suyo somos, porque descendencia suya somos. Y otro poeta, lo más probable es que también dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Bueno, pero estos poetas no creían en Dios. Pero Pablo dice, esto es verdad. Esto es verdad porque la Escritura dice. Esto es verdad porque la Biblia dice que somos creación de Dios. Está corrigiendo, se está tomando de algo que dijeron los poetas y está diciendo,
Esta es la verdad. En Dios somos, en el Señor somos, en el Señor nos movemos, en Él existimos. A ese Dios desconocido, a ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. A ese Dios hay que adorarle. Entonces Pablo comenzó, ¿verdad? Hablando de la resurrección. Después comenzó a hablar acerca del Dios no conocido, porque tenían muchos dioses. Tomó y toma. Recordemos, Pablo, ¿con quién está? Hablando con los grandes filósofos. No está hablando con personas comunes y corrientes, personas muy eruditas, personas muy inteligentes. Y Pablo toma esto y le dice, a ese Dios al que ustedes no conocen, hay que adorar. Ahora, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, descendencia de Dios. Entonces, ¿de dónde venimos? De Dios. Venimos de Dios, somos descendencia de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces dice, siendo pues que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que el ser divino, que Dios sea semejante a oro, plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahora, importante porque si si yo soy descendencia de Dios y Dios es el que creó todas las cosas, Él es el que trasciende todas las cosas, ¿por qué voy a adorar a una imagen? Es lo que Pablo está diciendo. Si Dios, el que me creó a mí y creó todas las cosas, ¿por qué ustedes adoran a imágenes? A estas esculturas dice oro, plata, piedra, esculturas de arte. Entonces Pablo los está llevando al Dios verdadero, a que salgan de esos pensamientos que ellos tenían, este raciocinio humano, para llevarlos al Dios verdadero. Dice, y de imaginación de hombres, y de pensamiento de hombres, o de invención de hombres. El hombre es muy imaginativo, el hombre piensa mucho, hace muchas cosas, pero al final el hombre no puede llegar a Dios. El hombre sí puede pensar en ser Dios, pero podemos nosotros decir que dice la Biblia que como criatura debemos entender que Dios trasciende todo, pero también que Él nos ama. Lo vamos a seguir viendo, versículo 30, dice, pero Dios, por lo tanto Dios, ciertamente Dios, habiendo pasado por alto, habiendo pasado por encima los tiempos de esta ignorancia, de este desconocimiento, ahora manda a todos los hombres en todo lugar arrepientan, que se arrepientan de todas estas cosas, que se arrepientan de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De todo lo que Pablo estaba diciendo, el ser idólatras, el tener solamente este conocimiento limitado, entender de que nosotros dependemos totalmente de quién, de Dios, aún los epicúreos, aún los estoicos, todos dependemos totalmente de Dios. Eso le está diciendo Pablo, pero a pesar de esta ignorancia, dice, ahora anuncia a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentirse. La palabra significa volverse a Dios. La palabra significa cambiar de mente, cambiar mi propósito. Hermanos, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Significa yo iba por este rumbo, camino al infierno, en mis propias verdades o en mis propios pensamientos, y conozco a Cristo y digo, wow, Él es mi Salvador, Él me ama, Él dio su vida por mí. Y le acepto en mi corazón y cambio de rumbo. Y ahora le sigo. ¿Por qué? Porque ahora Él me compró con su sangre preciosa. Me debo a Él. Eso es arrepentimiento, volverme a Él. Y también como cristianos también debemos arrepentirnos, ¿verdad? Cada día decirle, Señor, ayúdame a estar volviéndome a ti cada día. Muy bien, Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 2, 3. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como Pablo. Cuando estemos en algún lugar, aparte de disfrutar la vista bonita y las cosas bonitas que el Señor nos da, tenemos que ver almas que necesitan a Cristo. Y aquí dice, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio. El Evangelio es la verdad. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay muchos dioses, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hecho carne. Porque tenía que hacerse carne como nosotros para pagar por nosotros y darnos vida eterna. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y vamos a leer otro versículo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Según de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Importante, porque Dios desea que todos se salven. El ser humano es el único que puede decir, no, no quiero salvarme. No quiero conocerte, Dios. No quiero arrepentirme. Quiero vivir en mi pecado. Y nosotros tenemos que orar por misericordia para aquellas personas que no quieran conocer a Cristo. Ahora dice el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es justo y debe castigar el pecado, mis hermanos. Dios debe castigar el pecado. Y va a castigarlo en los creyentes, en los creyentes, en el sentido de que vamos a rendir cuenta en el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuenta de todas las cosas que no hicimos, que Dios quiso que hagamos, que nos mandó una orden, pero también en los inconversos, en el juicio del gran trono blanco. Pero va a haber un juicio, mis hermanos, y ese juicio va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Dice que Él juzgará al mundo con justicia. Justicia, con rectitud. ¿Verdad? La abuelita acá de mi hermano dice que todas las citas vienen. ¿Cómo es el dicho? Todas las citas, bueno, un dicho de que hay una cita, tenemos muchas citas y que puedo decir yo tengo una cita con el médico en 3 meses. Bueno, pero la cita con la muerte es una cita que todos vamos a tener. Viene porque viene. Vamos a rendir cuenta delante de Dios. Dice que un día el cual designó, dice un día establecido en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo empieza con la resurrección, termina con la resurrección. ¿Y por qué? Muy importante, ¿por qué? Recordemos, estos eruditos no creían en lo sobrenatural. No creían en lo sobrenatural. Entonces, Pablo les habló de la resurrección. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús fue fiel en todos sus caminos. Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Él dio fe. Y Dios dio fe al levantarlo de los muertos. Y eso significa que Dios se complació, y no solamente se complació, sino que Dios aceptó la ofrenda de Jesús por nuestros pecados al levantarle de los muertos. Venció la muerte, venció el pecado. Dice, pero versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso es importante predicar la palabra de Dios, porque un día va a haber un juicio de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros hijos,
de nuestros amigos, de mi vida. Un día vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a haber un juicio. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, hay un juicio, pero hay una persona quien vino a morir por mis pecados para que se cumpla la justicia de Dios en Jesús al ver derramado su sangre perfecta, limpia, preciosa, para el perdón de mis pecados. Y dice que Él dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, la resurrección. Importante porque yo quiero que si ustedes me pueden ayudar y vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Filipenses 3, 7. Antes de leerlo, mis hermanos, la resurrección es clave para el cristianismo, porque Mahoma no resucitó, Buda no resucitó, pero la tumba de Jesús está vacía, mis hermanos. Está vacía. Él resucitó. Y clave, porque no solamente la tumba está vacía, sino que hubieron testigos oculares. No solamente testigos oculares, sino que también estos testigos oculares dieron su vida. Porque también vemos que han buscado el cuerpo de Jesús, no lo han encontrado, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Aún historiadores seculares hablan de estos cristianos que creían en la resurrección. Por eso es importante, porque fue impresionante cómo la iglesia después de la resurrección se aumentó, creció. Entonces, habían testigos, dice que Dios se apareció a los 12, Dios se apareció a mujeres, Dios se apareció a una multitud, hubieron testigos oculares, la tumba está vacía. Cristo levantó a nuestro Señor Jesucristo con gran poder. Y Pablo predicaba de la resurrección porque eso significa vencer. La resurrección habla de haber vencido a la muerte, de haber vencido al pecado y que un día Cristo va a volver. Y por eso Pablo decía y hablaba acerca de la resurrección. Ahora, Pablo entendía esto, pero él también dijo algo que quiero leerles en Filipenses 3:7. Dice, antes creía, lo voy a leer en otra versión, usted me sigue en la lectura, ¿ya? Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Nueva Traducción Viviente. Dice así, ahí ustedes léanlo ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ustedes me siguen. Filipenses 3:7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y quiero enfocarme en el versículo 10 porque dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo, lo podemos tener por medio del Espíritu Santo. Podemos vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Y por eso Pablo está diciendo, está hablando de la resurrección. Cristo resucitó físicamente. Esto para ellos era algo inconcebible. Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos creían, como dije, el cuerpo y el alma están unidos, pero sí a la vez el alma puede ser buena, pero el cuerpo es malo. Y ellos cuando escucharon, versículo 32, ¿qué dice? Dice, pero cuando oyeron, versículo 32, Hechos 17:32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, se mofaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
ya te oiremos acerca de esto otra vez también. Por lo tanto, hermanos, podemos predicar, pero algunos van a aceptar, algunos van a burlarse, otros van a no ponerle mucho interés, decir, a lo mejor otro día podemos escucharte, pero la Biblia dice, la salvación es el día de hoy, hoy es el día de salvación. Versículo 33, así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos varones creyeron, juntándose con él, mas algunos juntándose con él, creyeron. Así es la oración, mas algunos juntándose con él, creyeron. Por lo tanto, una persona que cree muestra frutos, ¿verdad? Una persona que cree siempre quiere seguir a Cristo. Y dice que ellos se adherieron, fueron adheridos a él, o sea, estuvieron juntos con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio. ¿Quién estaba? ¿Cómo se llamaba este varón? Dionisio, el Areópagita. Y la palabra Areópagito significa que Dionisio era parte de la corte del Areópago. Ya era miembro de esta corte, de esta asociación. Dice entonces, Dionisio era miembro de la corte suprema de estos filósofos y una mujer llamada Dámaris. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Dámaris. Lo más probable es que Dámaris signifique amable, ¿ya? Y otros con ellos, y otros diferentes con ellos. Ahora, ¿por qué menciona Pablo esto? Importante. Primero, pienso que Pablo quería testigos oculares para que la gente diga, esto no lo estoy inventando yo. Hubieron personas que se convirtieron a Cristo. Testigos oculares. Pero también diciendo que aunque prediquemos el Evangelio y personas no crean, van a haber personas que sí van a creer en el Evangelio, como Dionisio, como Dámeres y otros con ellos. Pablo normalmente citaba la Escritura para predicar el Evangelio, pero ahora Pablo usó varias referencias de ellos que ellos tenían para llevarles el Evangelio. Para Pablo lo más importante era llevarlos a la cruz y a la resurrección. Y algunos se burlaban, otros decían, ya te oremos luego, y otros, dice, creyeron juntándose con Pablo, el cual uno de ellos, ella era Dionisio y la otra era Dámaris. Ahora, yo me pongo a pensar y quiero ya ir finalizando. Pablo era una persona que tenía un corazón de llevar el Evangelio a todas partes. Y en este caso, muy sabiamente, por medio del Espíritu Santo, Pablo era un hombre preparado, utilizó varias cosas para llevarlos a Cristo. La pregunta aquí que yo hago es, ¿estoy hablando de Jesús? ¿Estoy utilizando todo lo que Dios me ha dado para conocer la Escritura y estar preparado para hablar de Jesús a otras personas? Porque no es lo mismo hablarle de Jesús a una persona común y corriente que llevarle a Jesús a una persona erudita o una persona científica. No es lo mismo. El Evangelio es el mismo, pero el método podría cambiar. Y tenemos que ser hombres preparados con la Biblia para poder llevarles la palabra de Dios a estas personas que necesitan conocer a Cristo. Yo me quedo, mis hermanos, de que Él es el Señor de todas las cosas, de que Él me da vida, me da aliento de vida, y que si estoy vivo ahora es para amarle, buscarle y servirle, porque un día voy a estar delante del Rey de Reyes y voy a adorarle por la eternidad. Que Él me ayuda con el poder del Espíritu Santo para poder proclamar la palabra de Dios y que debo confiar en Él con todo mi corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Ahí terminamos y la próxima semana sigue mi hermano Rodrigo con Hechos 18. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice que somos descendencia tuya, que tú creaste el mundo y todas las cosas que hay en él.
que tú eres dueño, Señor, dueño y Señor de todas las cosas. Y que tú has establecido un día, Señor, donde va a haber un juicio. Pero también tú deseas que nos arrepintamos. Si aquí hay alguien que necesita conocer a Cristo, que necesita arrepentirse de sus pecados y pedirle a Jesús que le perdone y le dé una nueva vida, hoy puede hacer esta decisión. Si usted, amigo, amiga, hermano o hermana, no sabe o no está seguro o segura de que si al morir va a ir al cielo o al infierno, hoy usted puede hacer esta oración. Pero no es una oración simplemente, es una decisión de decirle a Jesús, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones y me salves. Si hoy usted quiere hacer esta decisión por Cristo, alejarse del mundo y decirle a Jesús, entra en mi vida, perdóname, hoy puede usted hacer esta decisión. Dígale así, ahí en su corazón. Dígale, si usted no está seguro o segura de ser un hijo, una hija de Dios, de que sus pecados han sido perdonados completamente y de que si al morir no sabe a dónde va a ir, si al cielo o al infierno, hoy puede usted nacer de nuevo. Hoy puede usted recibir a Cristo. Dígale así, dígale, amado Dios, en este momento reconozco que soy pecador. Fui creado por ti, pero soy pecador y estoy lejos de ti por mi pecado. Amado Dios, te pido hoy que me perdones. Hoy creo en Jesús, el cual dio su vida por mí, tomó mi lugar para perdonar todos mis pecados y darme una nueva vida. Jesús, entra en mi vida por medio de tu Santo Espíritu. Sálvame, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por entrar en mi vida, por perdonarme y por salvarme. Te lo agradezco con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, oro. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.